bienvenidas a Discípulas de Jesús, Princesas de Dios, Mujer en Acción con el propósito de Dios. Vamos a observar Primera de Samuel 14. Y aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado, que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un ganado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitó, hermano de Icabó, hijo de Finees, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado, y del otro lado el uno se llamaba Bosés y el otro Seni. Y uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmax, y el otro al sur, hacia Gabaa. Y dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo que Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, ve pues aquí, y estoy contigo a tu voluntad. Y dijo entonces Jonatán: vamos a pesar de esos hombres, y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Y se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí que los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y a vos, hermanos, saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio medida yugaba de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a morear. También ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación.
Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabaán de Benjamín como la multitud estaba turbada e iban de un lado al otro, era desechada. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: Pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahias: Trae al arca de Dios, porque el arca de Dios está entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba, e iba creciendo de gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: Detén tu mano. Y juntando a Saúl a todo el pueblo con el que estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también al lado de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Aconteció todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Jabén. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros en aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo, diciendo: Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo que lo había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había jurado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano, y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo, diciendo: Tu padre ha dicho jurar solemnemente al pueblo, diciendo: Maldito sea el hombre que tome un aliento. Y el pueblo desfallecía. Y respondió Jonatán: Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos, por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuántos más, si el pueblo hubiera comido liberadamente hoy del botín tomado sus enemigos, no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos?
E hirieron aquel día a los filisteos desde Mimas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el motín. Tomaron ovejas, vacas, becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dijeron aviso a Saúl, diciendo: El pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: Vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl: Esparcíos por el pueblo, y decidles que me traigan cada uno de su vaca, y cada cual su oveja. Degolladla aquí, comed, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche, y la degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: Desencadenemos de esta noche contra los filisteos, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos en ellos ninguno. Y ellos dijeron: Haz lo que bien te pareciera. Dijo luego el sacerdote: Acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿Descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: Venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué consistió este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: Vosotros estaréis de un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: Haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: Da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: Echa suerte entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: Declárame lo que has hecho. Jonatán se lo declaró y dijo: Ciertamente gustó un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl le respondió: Así me haga Dios, y aún me añada, sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar.
Aprendizaje. Jonatán creyó en Dios y se decidió ir a la batalla porque oró, pidió señal, sintió que Dios iba con él y sí, ganó la victoria, mientras que Saúl dudaba y ya no tenía la bendición de Dios. Hizo un juramento que perjudicaba a Jonatán, pero como el pueblo estaba con Jonatán y Dios estaba con él, no lo dejaron matar, él se salvó. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿Ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación de Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán. Hoy en día podemos acceder a Dios fácilmente, ya no por profetas, sino por la palabra de Dios que nos dejó, por medio del cual Dios nos habla, orienta, instruye, por medio de la Biblia, nos lleva a algo que Dios está esperando en nosotros, acercándonos y consultarle a Dios para saber su respuesta a través de la lectura de la Biblia, la oración. Las señales que se sienten son de Dios, según se confrontan con su palabra en la Biblia. Su palabra nos reaviva, nos da fe, nos restaura, nos reconstruye nuestro altar, nuestra comunicación, para así construir en mi casa, en la iglesia, en mi templo, como altar reconstruido donde se adora a Dios todo el tiempo, viviendo el mensaje en mi vida de Dios en todo momento. Muchas gracias. Gracias por haber leído, escuchado y sentido a Jesús en tu corazón, por haber recibido y aceptado y aplicarlo a Jesús en tu vida terrenal y eterna. Que Jesús te acompañe el resto de tu vida eternamente y haga resplandecer su rostro sobre ti y sea derramado su Espíritu Santo en ti. Que Dios te siga bendiciendo. Comparte con otros este plan de salvación. Cuéntales a todos el maravilloso regalo de Dios tiene para sus vidas y las de su familia.